Bueno, en este vídeo vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es una tabla de resaltado. Que ya hemos utilizado a lo largo del curso en algún pequeño momento cuando hemos estado trabajando con tablas, pero quería hacer un ejemplo en el cual podemos crear un gráfico de este tipo, una view, una vista de este tipo, de forma directa. Vemos que nos dice aquí que necesitamos al menos una dimensión y al menos una medida, ¿vale? La verdad es que es bastante sencillo. Para empezar, vamos a arrastrar, por ejemplo, aquí segmento a columnas. Vemos que nos aparece aquí pues los segmentos, cliente, empresa, pequeña empresa. Vamos a arrastrar región a las filas. Por lo tanto, vemos que estoy haciendo aquí una tabla, entre comillas, normal y corriente. De forma que si yo ahora arrastrara aquí el total, pues me aparecerían aquí los datos. Pero si lo que quiero es hacerlo en modo tabla resaltada, en vez de ponerlo en modo T, que es en modo texto, lo que tengo que hacer es ponerlo como colores. Vale, entonces en este caso la comparación, vemos que aquí ha saltado, lo vemos, que tenemos aquí un poco una tabla de colores. Vemos que aquí tenemos ahora mismo pues una caja, una card, donde nos indica los colores que tengo. Me lo voy a llevar para acá, para que sea más sencillo, y puedo comprobar que efectivamente estoy viendo que las ventas en cliente sur son las mayores, mientras que en Caribe, pequeña empresa, es donde menos ventas tengo. Por supuesto, puedo poner la etiqueta, así, o acordaros que podemos con la tecla control arrastrar suma y hacerlo, como veis, con colores numéricos. Bueno, mejor dicho, con números de colores, ¿vale? Depende un poco ya de lo que queramos hacer. En este caso, voy a volver hacia atrás porque estamos con las tablas resaltadas. Por lo tanto, aquí puedo cambiarlo, me vengo aquí y le digo que quiero editar colores. Vemos que tengo la paleta o bien automático, de esta forma. Por lo tanto, por ejemplo, me puedo ir aquí a que vaya del rojo. Vamos a ver, por ejemplo, uno que sea del verde, más o menos este. Verde, verde, dorado, le doy a aceptar. Y vemos que aquí se ve con un poquito más de claridad, ¿no? En este caso, los colores son un poco más llamativos. Recordemos lo de siempre, que yo puedo poner las etiquetas para ahondar en la información que tengo aquí. Si recordáis, dentro de las tablas resaltadas y en esta cajita en editar colores, pues podemos observar que puedo decir en cuántos colores se escalona, es decir, en vez de tener una gradación poco a poco, ¿vale? Pues le puedo decir aquí que quiero tener distintos colores, con lo cual el resultado pues puede ser un poco distinto. Vemos que ahora hay una separación más clara. Puedo poner el orden inverso e incluso también en avanzado podría poner dónde quiero, cuál es el inicio y cuál es el fin. Él por defecto, si nos fijamos, pues va a poner el número más pequeño y el número más grande. Normalmente esto lo dejamos así porque si lo cambiamos, por ejemplo, ponemos aquí 800.000, un segundo, y le doy a aceptar, ¿vale? Vemos que lo que le estoy diciendo es que tengo a partir de determinado número es donde empieza a contar. ¿Lo vemos? Entonces, en este caso, todo lo que esté por debajo de 800.000, perdón, va a estar igualado con el resto de datos hasta el siguiente punto de salto, digamos. Entonces, al final depende, digamos, de un poco de lo que yo quiero visualizar cuando estoy trabajando en este entorno. Bueno, veis que las tablas de tipo color, ¿vale? Las tablas resaltadas son bastante sencillas. De hecho, por ejemplo, si ahora quiero ver cliente Caribe y quiero ver, por ejemplo, la categoría, pues yo podría arrastrar perfectamente la categoría después de región y puedo comprobar cómo se quedaría aquí. Aquí hay que tener cuidado, como siempre, ¿vale? Este es un buen ejemplo de lo que pasa si yo pongo valores fijos, valores estáticos. ¿Qué quiero decir? Si os acordáis, digamos, en el punto anterior, le hemos dicho que quería 800.000 como punto de entrada. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Que al añadir una nueva dimensión, la categoría, las ventas o los números de las ventas, digamos, están más bajas, porque voy para atrás para que lo veáis. Es decir, antes era región y segmento, por lo tanto las cifras que me daban, los totales, el cruce de esos totales estaban basadas en esa información. Por lo tanto, aquí tenemos valores muy altos, 1.000.000, tal, el valor más pequeño es 573.000. Pero si yo ahora le arrastro categorías aquí, evidentemente el cruce ahora entre región, categoría y el segmento es un poco menor por cada valor. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al poner aquí un valor estático de 800.000 no ha sido capaz de
hacer el proceso dinámico, no de bajar hasta el número inferior. De hecho, si me meto aquí lo puedo ver claramente, como ahora veis que al tener el 800.000 pues se ha quedado, digamos, anclado en el valor anterior. Si yo lo cambio para que vuelva a coger el original, ¿vale? Vemos que ahora resulta que el valor inferior que puedo encontrar aquí es 161.000. Entonces le doy a aceptar y ya vemos que el gráfico me sale correctamente. Entonces, si manejáis este tipo de notaciones estáticas, es decir, que ponéis una cifra o un valor en algún determinado sitio, siempre hay que asegurarse de que cuando hacemos drill up o drill down, es decir, según vamos subiendo o bajando en el detalle del gráfico, no se nos descoloque el valor con el que quiero trabajar o, en este caso, por ejemplo, los colores. ¿Vale? Esto es algo que seguramente sufriréis a lo largo del trabajo con Tableau. Siempre tenéis que intentar que la evolución o el comportamiento de Tableau sea lo más dinámico posible. Si no puede ser, ahí podemos utilizar, por ejemplo, campos calculados o similares para poder darle un resultado correcto si no estoy seguro de lo que quiero hacer, ¿vale? Entonces, acordaros que es importante, por lo tanto, identificar, en este caso, el menor y el mayor, y que cada vez que cambie, por ejemplo, ahora si le digo subcategoría y lo pongo aquí, debería automáticamente funcionar, sin necesidad de que yo le ponga o le cambie los colores en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya quedado claro esto de las tablas resaltadas y algún ejemplito más que hemos hecho de valores, y nos vemos en el vídeo siguiente. Un saludo.